Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de este canal, Lucero de Mediodía Multimedios. Me complace en presentarme con ustedes. Yo soy Peri Peña y estamos iniciando el programa número uno de un nuevo programa, Emparejados, que se suma a toda esta barra de programas, todos con el mismo propósito de poder servirte, de poder brindarte herramientas para que tengas una vida, por supuesto, mucho más plena. Quiero agradecer profundamente a Lucero, a Lucero Santana, quien es acá nuestra directora y que seguramente tú también ya la conoces, a Rebe, por todas las facilidades que nos dan para que puedas vernos, para que puedas estar enterado de muchos programas que están, por supuesto, en tu beneficio, todos brindándote herramientas súper valiosas para que tengas una vida mucho más plena. Este nuevo programa se llama Emparejados y está destinado a todas las personas que están viviendo su vida en pareja o aquellas que están por iniciar una vida en pareja. Yo me quiero presentar contigo, soy Peri Peña, soy coach ontológico y coach de vida. Me encanta mi trabajo y este espacio que hago con todo mi amor también es para sumar a tu vida y que se suma también este programa a toda la barra de programación que tenemos para ti. Este primer programa me tiene muy entusiasmada por varias razones. Primero, porque es el primer programa y en segundo, porque me acompaña una persona que conozco hace mucho tiempo, que inclusive nacimos en el mismo lugar, que coincidimos acá en Querétaro, estudiamos juntos y me encontré con la gran sorpresa de que se dedicaba a ser abogado, un gran abogado y un gran amigo. Y este programa que empieza hoy de En Pareja, Emparejados, pues por supuesto también toca temas que las leyes, que los abogados atienden. Quiero darle la bienvenida a Gustavo Hernández Ortiz, amigo mío, que gracias por haber aceptado la invitación, gracias por sumarte a este espacio con toda la información súper interesante en el tema de pareja. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Peri. Buenas tardes, amigos. Felicitarte, Peri, porque este nuevo proyecto entusiasta, tú como siempre, auguramos mucho éxito. ¿No? Así será. Te agradezco la invitación y vamos a hablar de temas relevantes, muy interesantes, datos del matrimonio, Así como es. del divorcio, datos que a lo mejor, compañeros y amigos, nosotros desconocíamos, pero que son interesantes y que van a abonar a esta vida de pareja. Hay que conocer estos retos, los datos que tenemos aquí no es con el ánimo de espantarlos, ni mucho menos, sino de hacer conciencia sobre cómo se vive esta vida en pareja desde el punto de vista estrictamente legal. Legal. Fíjense que yo les compartía que cuando íbamos a hacer este programa, por supuesto que me acerqué a Gustavo para que me pudiera dar información que es importante, Gustavo. Habíamos platicado en alguna mesa de café, en unas reuniones, en la informalidad, pero en la armonía de la casa, que cuando una persona desea empezar una vida en pareja, nunca piensa en las consecuencias. Lo hace, por supuesto, enamorada y es el ingrediente número uno, pero desconoce muchas cosas que cuando vienen las separaciones, obviamente cuando nos casamos nunca pensamos en el final, nunca pensamos en la separación. Sin embargo, la práctica es cada vez más común. Hay muchas más separaciones y no solo eso, las repercusiones que trae tanto en una mujer como en un hombre, las repercusiones emocionales, profesionales, culturales, sociales, en la vida de los hijos cuando hay hijos, por supuesto, alteran toda la dinámica y por supuesto afectan todo el entorno. Siempre he compartido desde mi experiencia como coach y en los talleres que doy, donde por supuesto el público son mujeres, son adolescentes y son parejas, siempre he dicho que todo el dolor o todo el sufrimiento humano no es otra cosa más que desconocimiento de todo lo que somos como seres humanos, porque desconocemos las leyes, porque desconocemos cómo funciona nuestro cuerpo, porque desconocemos cómo funciona nuestra emoción. Es decir, todo lo que hoy nos hace sufrir en la sociedad no es otra cosa que el desconocimiento. Por eso este programa de emparejados lo quisimos hacer y quisimos abrirlo con datos súper interesantes que muchas, bueno, la gran mayoría desconoce, yo lo desconocía, y que cuando hablamos de una pareja, sin duda están inmersos. Miren, yo les digo algo, los datos no son interpretativos. Los datos nos dan
un panorama de cómo es que estamos en Querétaro. En Querétaro, hermoso estado. Yo soy originaria de Hidalgo, Gustavo, pero hemos adoptado Querétaro como pues un lugar donde establecimos nuestra familia. Y me Claro. parece importante, Gustavo, que este programa empezara con estos datos que nos van a abrir, por supuesto, una pauta o una puerta a los próximos temas, a los próximos invitados que vamos a tener acá. Por eso es que lo invité, porque nos va a hablar de temas súper interesantes, de estadísticas, que como te dije no son interpretativas y que a mí me sorprendieron. ¿Cuántos somos en Querétaro, Gustavo? Bueno, Peri, fíjate que casi estamos cerca de los 2 millones, de personas. Sin embargo, los datos que voy a dar son interesantes desde el punto de vista jurídico, social, económico, incluso religioso. Te digo esto porque derivado de la profesión que nosotros tenemos, yo soy abogado litigante, trabajamos en materia civil, familiar, tenemos una maestría en Derecho Penal, tenemos especialidades en Derecho Civil, tenemos diplomados y cursos en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, y además impartimos cátedra en 2 universidades de corte particular, y este trabajo que nosotros realizamos, pues nos ha llevado a conocer estos datos. Pero te tendría el dato, por ejemplo, que somos 1.827.937 queretanos habitantes para el 2014. Para el 2014 hay una mayoría, un poquito más de mujeres, que son 949.749, y hombres somos 887.188. Lo interesante de por qué saber cuántos somos es porque saber cuántos nos estamos divorciando. Así es. Tú bien sabes que tenemos, no sé si es el honroso primer lugar en divorcios a nivel nacional y madres solteras. Hay que entender esto y saber por qué surge esto. Creo que ese primer lugar, compañeros y amigos, se nos ha dado, pero sin un dato bien curioso. Por ejemplo, pero te voy a contar, del 2000 para acá, del 2010, perdón, para acá, a la fecha, 2015, nosotros tenemos datos del tribunal, específicos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, que del 100% de personas que se divorcian, el 50% son personas que no son de este estado. Ese es un dato interesante porque finalmente Querétaro hoy está habitado por personas que vienen de fuera. Es Muy correcto. poquitas ya son las que nacieron en Querétaro, que sus abuelos, toda la generación son de queretanos nacidos. Claro. Les dicen los auténticos queretanos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero me parece un dato interesante. Sí, por supuesto. Fíjate, entonces estamos hablando que son personas, hay que entender esto también de una lectura, de que son personas que se casaron en otro estado, pero por razón de su domicilio conyugal, ellas tienen que promover el divorcio aquí. Por esa razón tenemos esa estadística tan elevada. Pero no es porque sea el queretano oriundo el que se esté divorciando. Otro dato interesante es que del año 2000 a la fecha, de los queretanos oriundos solamente se ha divorciado el 25% nada más. Fíjate, interesante. Sí, los queretanos oriundos siguen casados, ¿no? Los que nos divorciamos son los que venimos de fuera. Claro. Y otro dato del tribunal interesante es que se divorcian en un rango de los 25 a los 35 años de edad. Una edad muy joven. Claro, y es interesante saber porque a lo mejor es la etapa económicamente productiva, ¿no? Entonces, es interesante ese dato. A lo mejor ya los queretanos pueden estar tranquilos en el sentido de que no son ellos los divorciantes, sino los foráneos, por así decirlo. Claro, ¿no? Y resultaría interesante saber, por supuesto que a mí me parece como una idea de cómo puede ser. Por supuesto, la base de la sociedad siempre es una familia. Y en la provincia, yo me acuerdo hace mucho que venía de visita a Querétaro. Querétaro era una provincia, finalmente no era como esta ciudad que hoy vemos pues muy poblada con centros comerciales, con todo lo que implica un crecimiento en la población, con universidades, etcétera, ¿no? Pero sin duda este dato es interesante porque me parecería doblemente interesante saber las causas, ¿no? Sí. ¿Cómo es que una persona que tú dices que nace en Querétaro, que se cría en Querétaro, se está divorciando menos que el que llegó por fuera? Por supuesto impacta esto la cultura, la sociedad en la que se formó, el contexto en el que se formó, la familia que lo formó,
si pensamos que vienen del DF, bueno, pudiéramos entender un poquito, ¿no? Claro. Es que es bien interesante lo que tú comentas porque otro dato relevante, te voy a decir, Peri, fíjate, de noviembre del 2011 a noviembre del 2014, ¿sí? En todo el estado de Querétaro se registraron 16,193 divorcios. Un montón. Lo que significó que, ojo, solo en la zona conurbana de Querétaro, lo que nosotros llamamos el juzgado de primera instancia en Querétaro, que abarca Corregidora, Querétaro y el Marqués, Marqués. de esos 16,000 fueron 12,746 divorcios solamente del municipio de Querétaro. Bueno, en la zona conurbana está De primera los instancia. 16,000, 12,000 12,000 pertenecen a a estos Querétaro. municipios. Y el municipio que casualmente menos se divorcia también en ese periodo de 4 años es Tolimán. Tolimán solamente registró 153 divorcios entre divorcios voluntarios y divorcios necesarios, lo que significa que la zona, evidentemente geográfica, también es un factor. Estas actividades que tú mencionabas. Y en consecuencia las causas también varían. También varían. Por Les supuesto. quiero compartir que cuando platiqué con Gustavo, por supuesto, esta iniciativa de poder hacer un programa que hablara de las parejas y hablábamos de estos temas, a mí me resultaban, por supuesto, súper interesantes. ¿Y por qué fue que lo invité a este programa, para este primer programa? Porque a partir de lo que él nos mencione, vamos a traer a invitados que nos puedan hablar, por ejemplo, de sexualidad, que nos puedan hablar de emocionalidad. Cuando él me dijo la causa, una de las causas del divorcio, yo dije, bueno, ¿y por qué estamos hablando del divorcio y del matrimonio? Porque cuando entendemos la vida en pareja, entendemos que iniciamos una pareja cuando nos casamos o cuando decidimos formar un vínculo, ¿cómo se le llama legalmente? ¿Matrimonial? Sí, No sé. mira, ¿De convivencia? ¿Cómo se le es llama? correcto, varía, Peri, porque estos datos que nosotros damos, nosotros los vamos a dar desde el punto de vista del tribunal, Ok. desde el punto de vista de una asociación de consultores de familias, desde el punto de vista de la legislatura, que tiene otros datos también bien interesantes, incluso desde el punto religioso, ya te comentaba. Entonces, Religioso, claro. y respondiendo, fíjate a lo que tú preguntas, las parejas se casan y duran casarse en un promedio de 5 a 12 años según el tribunal. Según el Según, tribunal. pero ¿qué crees? Ya no se está casando toda la gente. Ese es algún dato bien interesante también porque la gente sí decide casarse y hay 3 regímenes por los cuales se pueden casar. El régimen de sociedad conyugal, que no es tan común. En este régimen lo que hacen las parejas es sumar bienes para hacer un acervo patrimonial, ¿sí? Ok. Y cuando venga la disolución, pues aquí se analiza cuánto tiempo, ¿sí? El régimen de separación de bienes, que es cada quien lo suyo. Y había otra que es sociedad de bienes también. Entonces, pero el concubinato no tiene ese régimen, por ejemplo. Claro. Miren, estos datos, por supuesto, nos van a dar un panorama de cómo estamos en números acá en Querétaro y por qué van a poder entender, por qué invitamos a Gustavo a este primer programa que nos va a hablar, nos está hablando de datos estadísticos y que, como les dije, los datos estadísticos no mienten, los números no mienten. Eso nos va a dar una pauta a los próximos invitados que vamos a traer a esta mesa con la finalidad de que te informes. Así que nos vamos a ir a un corte, no te muevas, porque cuando volvamos del corte vamos a hablar cuáles son las principales causas de una separación, indistintamente del régimen bajo el que estés en pareja. No te vayas, te vas a sorprender, como yo me sorprendí, de los datos, de los motivos del por qué la gente se divorcia o se separa. No te vayas, nos vamos a un corte comercial.
estamos de regreso y mientras estábamos en esta pausa, platicábamos de datos súper interesantes porque pareciera ser que los números son fríos, como lo decíamos hace un momentito, no son interpretativos. Hay 16,000 matrimonios y eso no cambia, 12,000 se dan entre esta zona de Querétaro, el Marqués y Corregidora, y que el municipio donde menos se divorcian es Tolimán. No lo podemos interpretar, así nos lo dicen los números. Pero hay datos que están por encima de esta estadística que no las conocemos. Y eso es lo que platicábamos en este corte comercial. A mí me parece importante que decirte todas estas estadísticas, estos números que por supuesto conocerlos nos puede dar una idea, nos puede dar una pauta, nos puede dar, poder comprender desde otra perspectiva la dinámica de la pareja. He citado en muchas ocasiones que en los talleres que desarrollo para parejas, las mujeres siempre, el número uno del problema, por decirlo de alguna forma, es el tema parejas y el tema hijos. Y en los varones es el tema dinero, número uno, y el tema pareja. Fíjense cómo entender al hombre y a la mujer en una misma plataforma resulta difícil porque biológicamente no somos iguales, porque psicológicamente no somos iguales, porque espiritualmente no somos iguales. Y el desconocimiento de todas estas áreas, pues por supuesto nos trae como consecuencia problemáticas que pueden reducirse en los efectos si estamos un poquito enterados, si invertimos tiempo en nosotros, si antes de tomar una decisión, por supuesto, nos involucramos, conocemos el principio de lo que estamos eligiendo, si cuando vamos a elegir una pareja lo hagamos bajo un régimen legal o un régimen, religioso a través de casarnos por cualquiera una de las religiones, sepamos qué es lo que estamos eligiendo, dado que el resultado de una separación o que eso que tú iniciaste en un principio, cuando refiriéndonos a la pareja, eso que tú formaste en un principio como una pareja de amor, de alegría, de solidaridad. Cuando se desconocen muchas cosas, la consecuencia, por supuesto, más allá de la separación, son los efectos, sobre todo si hay hijos, en tu trabajo, con la familia, se desintegran familias. Entonces, me parece interesante que antes, por supuesto, de poder involucrarnos en una relación de pareja, pues podamos conocer muchísimo, muchísimo más, porque insisto, el dolor no es otra cosa más que lo que desconocemos. Y vamos a volver con Gustavo, quien nos va a hablar de estos datos súper interesantes. Hablabas, Gustavo, en un principio que traes datos desde tres perspectivas diferentes. Una era el tribunal, que bueno, nos explicaste brevemente qué era, y el otro es una institución, digamos, como de asesoría hacia la familia. Cuéntanos. Es correcto, Peri. Fíjate, hay un colegio de consultoría y orientadores y familiólogos. Ellos se encargan analizar las familias desde el punto de vista social, como su dinámica, cómo funciona el papá. Tú sabes, Peri, que hoy ya no tenemos la figura tradicional de la familia, esto ha mutado, ¿no? Tenemos familias dirigidas por las abuelas, por las madres solteras, claro, a veces compuestas de dos familias, ¿no? Nuevamente. Entonces, esto también ha traído una consecuencia distinta en cómo se visualiza desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, fíjate que estos datos que nos arroja este colegio, ellos dicen que los matrimonios duran en promedio 5 años nada más. A diferencia que el tribunal que nos dice que es de 5 a 12. A 12 por ejemplo, años, ¿no? Fíjate, interesante. Claro, y ellos, por ejemplo, descubren que para el año 2000 los matrimonios redujeron en un 13.09%. Lo que significa que la gente no se está casando. Okay. Pero hay un dato bien interesante que no tiene el tribunal, por ejemplo. El hecho de que las personas estén casadas o estén viviendo en concubinato no significa que no se pueden distanciar. Y entonces las separaciones, según este colegio, nos habla que aumentaron en un 149.8%. 149, casi 149. Es decir, este dato que te da este colegio, que entiendo como
Una asociación. Una Sí, se asociación dedica al estudio civil, de la... Sí, sí, ¿sí? sí, se dedica al estudio de las familias. Desde el punto de vista social. Sí, social. Que aunque tú hayas elegido formar una pareja sin, vaya, sin haber ido a ir a firmar ante un juez, que hayas vivido en concubinato, en esta, que inclusive es más, ¿cómo te digo? Se practica más, hay más tendencia. Conozco muchas parejas que dicen, yo primero lo conozco y ya después me caso. Claro. No obstante a ello, se separan. Sí, 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 sí. Y se han separado con las mismas problemáticas de los casados, Por supuesto, con las porque mismas causas. es lo que te decía yo, indistintamente de que te hayas casado y hayas ido a firmar con un juez, o que te hayas casado por la iglesia, o que hayas elegido decirte a tu novio o tu pareja, vamos a vivirnos juntos, las consecuencias que vivimos son iguales. Claro. El efecto que genera el malestar, el dolor de una separación, por supuesto, es igual. Claro. Las causas son muy Cuéntanos de las parecidas. causas. Fíjate, Peri, te voy a decir, para efectos del Tribunal Superior de Justicia, la primera causa es los alimentos. Todo lo que tiene que ver con la pensión alimenticia, ya sea que el marido deja de dar a la esposa, ¿no? O al revés, porque ya hablando de esa equidad de género que tú mencionabas, Ajá. ya también tiene una participación económica las mujeres muy activa en estas nuevas familias. Y entonces, la pensión alimenticia, el que no dan o no dan lo suficiente o de plano no dan nada, ¿no? Para la familia o los hijos, esto detona en estas circunstancias primeras causas de divorcio. Es la número uno. Número uno para efectos del tribunal. Ok. Sin embargo, para el colegio, te comentaba hace rato, la primera causa es la violencia. La violencia y en grado de prelación, como llamamos nosotros, es primero la psicológica, la económica y después la física, curiosamente. La violencia psicológica es la número uno. Sí, no, es lo que nosotros llamamos acá en las causales de divorcio como las sevicias, los golpes, las amenazas. ¿Qué es esto? Perdón, pero ¿qué es? Los malos tratos, las humillaciones, las vejaciones, los insultos de una pareja a la otra, ¿no? El ofenderse de manera regular o constante es la primera causa para efectos de este colegio. Para el tribunal te decía, los alimentos. En segundo lugar, ahí tenemos la violencia. La violencia física, es decir, cuando ya hay un golpe. Sí, entendía también como la violencia psicológica o moral, ¿no? Que es muy, muy recurrente. En segundo lugar tenemos, para efectos del tribunal, la separación del hogar conyugal. Es decir, que uno de los cónyuges se va por un periodo prolongado de 6 meses, 1 año o hasta 2 años, y esto da lugar a una causa de divorcio. Esta es nuestra segunda causa para efectos del tribunal. Para efectos por ejemplo, la Comisión de la Familia de la Legislatura, tiene, por ejemplo, las adicciones. Las adicciones. Sí, el alcoholismo, la drogadicción, es otro factor que detona en otras conductas. Entiendo que cuando uno se alcoholiza o se consume alguna droga, esto detona en una conducta distinta. Claro, violencia, amenaza. Sí, es correcto. ¿Sí? La tercera causa, la celopatía. La celopatía, que a mí cuando Gustavo me lo contó, dije, a ver, dime, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Pues es cuando una de las parejas pues está de manera constante celando al otro, ¿no? O a la otra, porque esto es de ambos géneros, ¿no? Constantemente llamadas telefónicas, impidiéndole tener relaciones de amistad, incluso con la familia. Checándole el teléfono. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Entonces este también detona en otras conductas que también se convierten en causas. Y esto es importante porque aquí se está rompiendo ese principio o fin de la familia, que es el respeto, las consideraciones, ¿no? Entonces, sí hay cierta proclividad a cometer estos actos de celos, ¿no? Que nosotros lo tenemos. Y en cuarto lugar, el adulterio. El adulterio, que fíjense a quienes nos están viendo. Un dato súper interesante cuando me lo contó Gustavo, y lo que yo les decía, esta información que está por debajo de lo que nos dicen los números. Claro. Hay que saber leerla e interpretarla. Claro. Lo que voy a comentar, lo voy a comentar con todo el respeto que me merecen todas las personas que me escuchan. El tribunal no tiene registrado, y a través de las estadísticas que hemos analizado, que los hombres son los más proclives a cometer el adulterio. Sin embargo, para que el adulterio sea entendido como tal, requiere de un adúltero o una adúltera, ¿no? Que es una persona distinta del matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto, Peri? Si estamos diciendo que los varones son los más adúlteros, tienen que cometer adulterio con una mujer. Con una mujer, ¿no? Ya si esta mujer es casada o no, ese es otro tema. Eso es lo de
menos, pero acá, es parte, es una adúltera. por Es una supuesto, adúltera, ¿no? significa que si hay 50 hombres infieles, hay 50 mujeres Claro. infieles, No sabemos si son casadas o solteras. pero de alguna Claro, forma pero es adúltera. pensamos que es con una mujer. Fíjense datos interesantes y por qué les decía que la importancia de invitar a Gustavo a este programa, porque por supuesto todo lo que vamos a hablar en este programa de emparejados tiene que ver con eso, con saber qué es lo que vamos a atender. Hay que saber la causa para saber cuáles son los temas que vamos a tratar acá. Por supuesto, en algún momento hablaremos de los celos, de las emociones, de cómo las mujeres manejamos nuestras emociones, cómo los varones manejamos nuestras emociones. Claro. Acá hay un programa especialista en hombres, así que es importante conocerlos. Vamos a ir un corte, pero al volver nuevamente con más estadísticas, con más números que te van a sorprender. No te vayas. Ya estamos de regreso en este programa Emparejados y hemos venido mencionando que es cierto que la dinámica de la familia ha cambiado, por lo tanto, la dinámica de armar una pareja también ha cambiado, la dinámica de las mujeres y los hombres ha cambiado. Anteriormente la mujer solo se dedicaba al hogar, a criar a los hijos, a educar a los hijos. En algún momento la mujer empezó a trabajar, por lo tanto todo se empezó a modificar. He visto, por ejemplo, parejas donde ella trabaja y él se queda en casa, o parejas donde él cuida a los hijos y ella se encarga de proveer el recurso, o parejas, por ejemplo, donde la mujer gana más que el varón. Es decir, este cambio que por supuesto está presente en todos los aspectos del mundo, hemos cambiado socialmente, hemos cambiado culturalmente, y que inclusive en diferentes zonas del país es tan distinto, por supuesto ha traído una dinámica diferente. Anteriormente, ya lo decía Gustavo, no se casaban más, ahora se casan menos, sin embargo la convivencia en pareja sigue siendo la misma. Esto porque finalmente el propósito, me parece que cualquier ser humano, y quiero ser cuidadosa en lo que te comparto, me parece que el ser humano nació para vivir en pareja. Sin embargo, toda esta dinámica de cambios, por supuesto, ha hecho una revolución y ha generado problemáticas que antes no existían. Entonces, por supuesto que esto ha alterado a la familia, ha alterado a la sociedad en general. Por supuesto, las consecuencias que vivimos como sociedad, tú y yo las padecemos por igual, el maltrato, las mujeres hacia las mujeres, ahora también maltrato hacia los hombres. Es decir, por supuesto el ser humano me parece que hoy tiene, quizá requiere más que tiene, requiere conocerse, requiere invertir en sí mismos. Cuando doy cursos, por ejemplo, para parejas, les digo, no se trata, y este es un dicho que lo has encontrado en las redes sociales y en todos lados, no se trata de invertir tiempo en elegir al adecuado, no se trata de buscar al adecuado, se trata de que seas el adecuado y que cuando formes una pareja, pues por supuesto vayas
dotado de un montón de herramientas para que esa vida en pareja cumpla con su propósito y seas una pareja plena y haya un desarrollo, un crecimiento y pues no sea justamente lo contrario, ¿no? Sufrimiento, tristeza, angustia, depresión, que hace ratito mencionaba Gustavo, es una causa también de divorcio. Es correcto, Peri. Fíjate que aprovechando y abonando lo que tú mencionas de estas nuevas dinámicas familiares, de este desarrollo social y laboral, otra de las causas que encontró, por ejemplo, la Comisión de la Familia fue la depresión. Claro. No entendida como una causal de divorcio que nosotros tenemos dentro del catálogo del artículo 46 del Código Civil para nuestro estado, no, sino como una causa social, Claro. ¿no? La depresión es un problema ya muy severo derivado de estas dinámicas económico-sociales. Y otra muy interesante, Perita, sorprender, esta nos lo proporciona INEGI. El INEGI. El INEGI, una causa interesantísima de divorcio es el hacinamiento. ¿Quién iba a pensar que en Querétaro tuviéramos hacinamiento? Pues sí. Hay zonas, particularmente la zona poniente, donde son casas muy pequeñas, ¿no? Claro. Donde viven a lo mejor en 2 o 3 habitaciones, 2 o 3 familias. Familias. Y entonces esto detona también en conflictos de estrés, en esta depresión. Por supuesto. Y entonces va detonando en otras conductas y entonces vienen estos rompimientos porque pues evidentemente a lo mejor la nuera que vive en el cuarto del novio, que era el hijo de la mamá que está ahí en esa casa, pues ya no le gustó, ya se incomodaron y entonces ahora no solamente se pelean las parejas, se pelean con las familias de las parejas, con los hijos de las parejas o de los que tienen parentesco por afinidad, ¿no? Entonces, este es un dato bien interesante. Súper interesante. Me comentaba cuando me lo compartía Gustavo, yo decía, nunca se me había parecido por la cabeza, por ejemplo, que el hacinamiento, que es, dicho en otras palabras, el que en una sola casa vivan 2 o 3 familias y que en Querétaro se da, porque ahí está el dato. Ahí está el dato, interesante. Súper interesante, porque imagínate, si vivir en una casa, esposo, esposa e hijos, se vuelve una dinámica complicada, imagínate la complicación que se da cuando en una sola casa está la la suegra con los hijos y las esposas y los nietos. No solo me parece la incomodidad en el espacio vital que cada persona requiere, sino toda esa dinámica lo que involucra económicamente, socialmente, culturalmente. Bueno, imagínate que tan es así que aparece como una causa de divorcio. Si a eso le sumas el entorno geográfico, nosotros le damos un dato que se llama la geografía criminal. Súmale que se salen de esa casa y las colonias tienen problemáticas sociales, te genera otro tipo de estrés. Otro tipo de problemáticas, adicciones que detonan en estas causas de divorcio. Claro, por supuesto. Fíjense, un dato interesante. En los talleres que imparto, siempre comparto la misma frase que les digo, lo que no se ve genera lo que sí se ve. ¿A qué me refiero con lo que no se ve? Toda la parte emocional, toda la parte que nos ocurre en la cabeza, que no se ve, nos generan acciones que sí se ven, que sí se notan y que por supuesto dan como resultado un divorcio, una separación, estrés, etcétera. Todo lo que el ser humano desconoce de sí mismo, pues que yo dentro de los talleres llamo la intención, ¿no? Todo lo que está dentro de nosotros, lo que nos ocurre internamente, pues genera todo el caos. Estos datos que tú nos traes, Gustavo, no son más que una muestra de cómo está allá afuera el mundo, de cómo allá afuera nos estamos peleando, de cómo allá afuera vivimos y cuando nos referimos a la pareja, pues mucho más. Claro, ¿no? Claro. ¿Y quién crees que solicita más divorcio, los hombres o las mujeres? Pues mira, a mí me pudiera ser, yo pudiera pensar que si somos más mujeres, ¿no? Y que las mujeres somos las que sufrimos la violencia, me pudiera hacer pensar que son las mujeres las que solicitan más. A mí eso me parece, sin embargo me parece interesante que nos digas el dato. Pues mira, a partir de 2013 a la fecha, teníamos contemplado que solamente el 35% de los hombres son los que inician procedimientos de divorcios, lo que significa que sí es una mayoría de mujeres. Pero estoy hablando en cuestiones de datos de divorcio, pero en casos de cuestión alimenticia, ha venido a un aumento del 2%, es decir, de cada 100 hombres, 2 demandan a sus parejas pensiones alimenticias. Y tú me dirás,
O los compañeros que nos ven dicen, oiga, pues qué injusto, que ¿por qué le va a dar al hombre pensión Claro, alimenticia? No. Es bien importante decir que desde el punto de vista legal, Peri, este derecho siempre se tuvo. Siempre se ha tenido. El artículo 4 constitucional nos habla precisamente de esta equidad de género, que el hombre, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Pero además, lo interesante de esto es que las dinámicas sociales antes nos hacían entender que el hombre era el que trabajaba, la mujer no. claro. Por esa razón, no se le demandaban alimentos a la mujer. Hoy que está más participativa económicamente, se le puede demandar de igual Claro, manera. lo que yo te decía, anteriormente la mujer se dedicaba solo al hogar. Es correcto. Hoy las mujeres trabajamos, hoy las mujeres también formamos, aportamos en este caso, a la familia o al matrimonio. Por lo tanto, el 2%, dices, el 2% de los varones que se separa demanda Alimentos. alimentos a su pareja. Es correcto. Pareciera ser que esto tiene que ver mucho con nuestras creencias, Es ¿no? correcto. Dices, ay, no, los hombres no le deben de pedir pensión a la mujer, o en este caso, me parece que en muchos aspectos las mujeres, la balanza se inclina hacia la parte femenina, ¿no? Es decir, las mujeres pareciera ser que tenemos más derechos Claro. que los hombres. Sin embargo, la dinámica de la vida ha cambiado. Y jurídicamente estamos equilibrados, ¿eh? Exacto. No hay ninguna preferencia o distinción en materia familiar, hoy en día, que tenga un beneficio mayor la mujer que el hombre, jurídicamente hablando. No Ok. le existe, ¿no? Anteriormente sí, hubo reformas a partir del 2011, a la fecha, nosotros tenemos reformas en que ya no tiene absolutamente nada que ver. La filiación de los hijos con la mamá por ser mujer, por ejemplo, para efectos de custodia, ya no tiene nada que ver, ya se ha equilibrado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado también al respecto Ok. de esas custodias o esas necesidades de poder demandar alimentos del varón hacia la mujer. Es perfectamente válido. Esos derechos siempre se tuvieron. Hoy, obviamente, por la dinámica social y laboral, pues, tienen un auge mucho más grande. Claro, Ujú. esto significa que hoy la ley dice que los hijos pueden quedarse con la persona que esté Más apto, más más apto. apta Es para correcto. poderlos educar. Y es que imagínense el resultado de, de criar a hijos o de educar a hijos cuando estamos vivenciando una situación dolorosa como un divorcio, como una separación. Claro. Pareciera ser que acá los divorcios son entre la pareja o entre el esposo y la esposa. Sin embargo, no perdamos de vista que cuando hay hijos, por supuesto que también se afectan a los hijos. Claro, pero entendiéndose ese punto de vista de que quien se divorcian son los Los esposos. papás, claro. No se divorcia de los hijos, ¿no? Más bien tenemos efectos para con los menores, pero no, el vínculo que se rompe solamente es de los esposos, nada más. Claro, sin embargo, te decía yo, el efecto que provoca en una mujer, se imaginan en una mujer que no ha sabido manejar esta situación del divorcio. Imagínate que fue por una situación de adulterio. Ajá, es decir, la esposa o el esposo descubrieron que hay una tercera en discordia y entonces hay un divorcio. La mujer o el hombre afectado, por supuesto, va a atravesar por una situación en ese momento dolorosa. Y les digo algo, cuando un ser humano está atravesando o vivenciando una situación dolorosa, una situación inesperada, por supuesto se desequilibra. Por lo tanto, imagínate que va a repercutir en los hijos. Algo que yo les pregunto a las parejas, sobre todo cuando están divorciadas o cuando están atravesando un proceso de divorcio, es que lo que más me preocupa son mis hijos. Y yo les decía, en medida de que te atiendas tú, en medida de que te preocupes tú, en consecuencia tus hijos van a poder solucionarlo, van a poder vivenciarlo, entenderlo de una forma diferente. Pero si tú estás envuelta en el caos, no sabes qué hacer con tu vida, tu trabajo se vino abajo, la familia se vino abajo, todo tu entorno se vino abajo, imagínate la consecuencia para los hijos. Por eso yo les decía a todos los que nos escuchan, es importante saber estos datos que, por supuesto, nos pueden dar una idea de allá afuera, por qué allá afuera pasa lo que pasa, por todas estas dinámicas que nos ha llevado el resultado de vivir en pareja,
cuando armamos una pareja y todo lo que pasa alrededor de ello, la parte económica, la parte laboral, la parte de los hijos, etcétera, la parte de la salud, la parte de las emociones, el papel importante que juega todos estos aspectos. Por eso la importancia de invitar a Gustavo que nos diera los datos, porque de ahí vamos a sacar sin duda nuestros próximos invitados. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero vamos a volver para cerrar este programa con datos que por supuesto también van a resultarte interesantes porque vamos a hablar desde la parte religiosa, que es un dato súper interesante. No te vayas, volvemos en un momento. Ya estamos de regreso en tu programa Emparejados y antes del corte te decía yo que son importantes estos datos, estas estadísticas que hoy venimos a compartir contigo, porque esto nos va a dar pie a, por supuesto, volver a invitar a Gustavo, quien va a estar acá de invitado cada vez que hablemos de temas que son de su competencia, de todo lo que tiene que ver con las leyes, de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con los hijos, por ejemplo, los derechos de los niños cuando hay cuando se arma una pareja, pero también cuando se separa, poder entender también estos mitos de repente que tenemos, que no es más que la falta de información. Y por eso invitarlo a este programa, porque por supuesto a mí ya me ha dado un montón de ideas para poder invitar a estos espacios a sexólogos, a criminólogos, a profesores, es decir, a todo lo que implica la dinámica de vivir en pareja, todas las áreas que requerimos atender, ¿no? Entonces, este programa está dedicado para eso. Y antes del corte, te decía yo que íbamos a hablar de un tema que también me resulta interesante, porque te pudieras imaginar qué es lo que pasa cuando cuando tomamos la decisión de casarnos. Pareciera ser, sobre todo para los que ejercen la religión católica, que cuando te vas a casar, vas a la iglesia, de que te vas a casar y entonces en algunos lugares pegan las fotos de él y de ella, ¿no? Sin embargo, hay un dato súper interesante que también Gustavo tiene, que se encargó de obtenerlo, que me parece interesante porque nos pudiera hablar de qué está pasando entonces con la parte de la pareja. Pues, adelante, Gustavo. Pues te decía, gracias, Peri, que la gente sigue en esta tendencia de no querer casarse, incluso en la parte religiosa. La diócesis de Querétaro, por ejemplo, registró el año pasado un total de 5,830 solicitudes de matrimonio. Ok. Pero de esas solamente llegaron a buen puerto el 30%. Es decir, el 70% no se casó. Se rajó, dijo, ya no me caso. Ya no me caso, no se casó. Interesantísima información, porque pareciera ser que cuando ya ya tienes planes, ya hay una fecha, claro. Inclusive ya pudiste haber apartado el lugar donde te vas a casar, ya pudiste haber elegido las vacaciones a donde te vas a ir de luna de miel, pero a la hora de la hora, el 70% dice, no me caso. Que siempre no. Fíjate, interesante, a mí me encantaría en algún momento preguntarles, ¿no? ¿Cuál fue la razón que te hizo desistir? Muy variadas deben ser. Seguro alguno de las que hemos mencionado, la depresión, el que no conoces bien a la persona, el que empezaste a involucrarte en la familia y te diste cuenta que no eran compatibles, en fin, me encantaría en algún momento poderles preguntar a alguien. Conozco, por supuesto, una persona que ya con el anillo entregado con fecha de iglesia dijo, no, formó parte de esas estadísticas. Claro. ¿No?
Pues así es, Peri. Mira, yo quisiera agradecerte que mencionas que estaremos aquí de manera regular cuando se ofrezca. Con mucho gusto venimos a dar esta parte legal. Y hay que ser prudentes en este manejo de estos datos. Como decíamos al principio, no queremos espantarlos. Pero también es algo bien interesante, Peri, que se vale divorciarse si esto ya no funcionó y Claro, que sea en el mejor de los términos. Es muy evidente y es lastimoso ver cómo en los procedimientos que llevamos ante tribunales nadie gana. Nadie claro, gana, ni los niños, ni el esposo, ni la esposa, la familia, los colaterales, nadie gana. Sin embargo, hay una nueva propuesta que se ha venido manejando hoy en nuestros días, el sistema de la oralidad en justicia familiar. Esto es bien interesante porque uno de los puntos trascendentales de este nuevo sistema de oralidad familiar es que las personas ganemos, que todos claro, ganemos, que tengamos medios alternativos de solución de conflictos para que no todo se tenga que llevar a un proceso, sino claro. resolverlo en una amigable composición, en una mediación, y esto en beneficio de todos. De todos, es un tema muy interesante. Si me invitas en la próxima programa, lo vamos Por a tratar. supuesto. Es un tema vigente hoy en día en el que no tenemos fecha exacta para la aplicación de este nuevo sistema de justicia familiar oral, pero muy probablemente sea este mismo año. Claro, me parece que en todos los ámbitos legal, social, cultural requerimos hoy hacer cambios sustanciales donde todo apunte a lo que tú acabas de mencionar, Gus. El que se elimine o el que se reduzca, en este caso, la consecuencia, los efectos de una separación, que por supuesto yo no he conocido al día de hoy una separación donde estén enamorados o sigan, ¿cómo te digo? O sigan como empezaron en un principio. Regularmente los finales no son como en las telenovelas que felices para siempre. Los finales suelen ser difíciles, duros, por supuesto dolorosos, y las consecuencias que eso implica, pues afectan no solo en este caso a él y a ella, sino a los hijos, a la familia, a los amigos, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería que en una guerra, decía, hay un autor que a mí me encanta, dice, la mejor forma de ganar la guerra es no ir a la guerra. Claro. De esto se trata este programa, de poderte brindar herramientas para que antes de que inicies tu vida en pareja estés informado y tomes la mejor decisión. Y si ya lo estás en pareja, bueno, pues también que inviertas tiempo, recursos para que tu vida en pareja cumpla con el propósito. Yo te quiero agradecer, Gus, que hayas venido acá, Gustavo, que hayas estado acá. Gustavo tiene más de 15 años ya formando abogados en dos escuelas importantes acá en Querétaro. Posiblemente si tienes un hijo que es abogado, es muy posible, ¿no? Que lo hayas formado. Muchísimas gracias por estar acá. Y el día de hoy empiezas algo importante para toda la gente quien esté interesado en este tema de los juicios orales, ¿entendí así? No, gracias por la invitación, Peri. Hoy iniciamos en una de las universidades una séptima generación de un diplomado en práctica forense civil. Práctica Es forense. interesante ya llevar al campo del derecho, la aplicación del derecho, ya formando abogados en la vida práctica. Yo te agradezco mucho. Los invito a visitar mi página en Facebook. Mi blog es Maestro Gustavo Hernández. Ahí pueden encontrarme, van a encontrar sitios de interés. Publicamos resoluciones fresquecitas de la Corte, pues. Así es. Precisamente lo de los alimentos que te comentaba ahorita, nosotros hacemos publicaciones en ese sentido para que la gente esté enterada de lo que está saliendo en la actualidad. Búsquenos, síganos, ahí están nuestros proyectos, lo que estamos haciendo, en donde trabajamos y estamos para servirle a todos ustedes. Yo te agradezco la invitación, espero que estos datos no los asusten, sino que los motiven a entender mejor, como tú decías, la vida en Claro, pareja. claro. Y yo les quiero adelantar un poquito de lo que vamos a ver el próximo programa. Por supuesto, también va a estar invitado acá Gustavo, porque es importante que antes de que traigamos este espacio, psicólogos, especialistas en sexualidad, en adopción, en también la vida social, pues es importante que podamos ver desde dónde estamos partiendo, Claro. desde qué números estamos partiendo. Así que en el próximo programa vamos a hablar también con Gustavo, quien ha aceptado amablemente venir a este programa para compartirte toda esta información importante. Vamos a hablar de todos estos mitos que se generan a partir de la vida en pareja, sobre todo en la parte de la separación. Claro. Todos estos mitos que ya les dimos algún adelantito, ¿no? Sobre quién se puede quedar o no con los hijos, si ya son las mujeres, si son los hombres. Así que vamos a hablar de estos mitos
que sin duda, por supuesto, nos confunden a la hora de tomar una decisión. Así que no te pierdas el próximo programa, Emparejados, en tu canal Lucero de Mediodía Multimedios. Yo soy Peri Peña, coach ontológico, coach de vida, y a mí también me encuentras en mis páginas de Facebook como Peri Peña o como Coach Peri Peña. Ahí, por supuesto, vamos a estar replicando este programa y todos los que hay en este canal Lucero de Mediodía Multimedios. Te mando un gran abrazo, gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima emisión. Buen día.